quiero comenzar, hermanos, con una noticia que para mí es muy buena, porque era uno de mis sueños así personales, de mis deseos, y es que tengo mi permiso de conducción. Sí. Después de los 60. Así que si usted tiene 60 o más y no lo tiene, o usted tiene 60 o más y piensa que todo se ha acabado, no se ha acabado, hermanos. Le animo a estudiar, a seguir adelante. ¿Por qué lo cuento? No para vanagloriarme ni nada de eso, porque la gloria es para Dios. Y yo he visto en esto la gloria de Dios y les voy a contar. Aprobé a la tercera. La primera vez que me presenté para el primer examen práctico, yo iba convencido de que lo iba a ganar. O sea, yo iba muy seguro, muy confiado, al punto de que oré por mis compañeros, mis dos compañeras que iban a presentarse también. Una de ellas era la 6ª vez que se presentaba y la otra era la primera vez que se presentaba. Y el resultado fue que ellas aprobaron y yo reprobé. Segundo examen. Yo ya no iba tan confiado. Claro, ya venía con el coco, con la cabeza muy pesada. Creo que hice las cosas bien, creo yo. O sea, si yo fuese examinador de mí mismo, yo me habría aprobado a mí mismo. Pero claro, venía detrás el examinador, que pues él me dijo que no, que había reprobado. Y entonces yo terminé muy mal. Tanto que me levanté contra mi profesora cuando veníamos de regreso en el coche. Yo dije, yo no quiero seguir perdiendo ni el tiempo ni el dinero en esto. Digo, bueno, Nicolás, es lo que tú decidas. Y hay muchas otras cosas más, pero no se las voy a contar. Pero lo que quiero decirles es que mi carácter salió a flote. Esa humanidad mía y ese pecado mío salió a flote. Y me rebelé contra mi profesora. Tercer examen. Antes de ir al examen, yo compré 2 clases. Porque dije dentro de mi corazón, yo no voy a estar gastando dinero en esto. No. Yo he escuchado de personas que gastan 5 o 8 mil euros para un permiso de conducción. Se presentan 6, 7, 8 veces y más. La primera clase, para ese tercer examen, yo le dije, profesora, no quiero que me des clase hoy. Quiero hablar contigo y yo te voy a dar el ticket. Te lo voy a dar. Pero quiero hablar contigo. Porque yo le estaba diciendo, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque uno podría decir es el diablo y echar fuera al diablo y sus demonios, ¿no? Pero resulta de que no es el diablo y ni era el diablo, era yo. Entonces Dios me dijo, tienes que pedirle perdón a tu profesora. ¿Yo qué? Sí. Le dije, profesora, quiero hablar contigo. Nicolás, entonces va a ser una clase de consejería. Yo, posiblemente. Nos sentamos y yo le expresé lo que había en mi corazón. Un creyente expresándole lo que había en su corazón a un no creyente. Eso no es normal. Eso tampoco es entendible. Eso la gente no lo entiende. ¿O sí? Si a veces nosotros como creyentes tampoco lo entendemos. Y nos resistimos a perdonar y a pedir perdón. Nosotros mismos, hermanos. Entonces le dije, profesora, no estoy disfrutando estas clases. La primera clase, cuando terminó, yo la abracé. La primera clase que me dio, la abracé.
Un beso aquí y el otro beso aquí. ¡Ah, qué maravilla! Yo pensé que eso iba a durar toda la vida, ¿qué va? La última clase, hermano, ya a esa altura ya yo no quería ya ni verla. No quería verla. Y usted dirá, ¿y usted es pastor? Sí, soy pastor. ¿Y usted es evangélico? También, por eso estamos aquí. Pero soy un creyente en proceso. Un creyente que se equivoca, un creyente que tiene dificultades, que tiene lucha. Como bien lo estaba expresando aquí nuestra hermana que nos dirigía en la alabanza. Estamos en medio de esta humanidad, hermanos. Ella no lo entendió al principio, pero al final me dijo, ¿sabes qué, Nicolás? Yo también te pido perdón por las palabras duras que te he dicho. Porque me dijo palabras muy fuertes, en medio de todas las clases. Tanto que me hizo sentir que es que ya un hombre de 60 años que te va a poner a gastar el tiempo. O sea, mira, que tú mismo te invalidas. Las palabras son tan fuertes que terminas invalidándote a ti mismo. Y terminas creyendo que no sirves para nada, ¿no? Total, hermanos, me presenté. La examinadora dijo, Nicolás, muy bien, lo has hecho muy bien. Aunque al principio se me estaba yendo el coche por ahí, saliendo de la DGT. Nicolás, muy bien. Y yo, pues muchas gracias. Y aprobé. Se los cuento precisamente por eso. Usted y yo somos salvos. ¿Usted está seguro que usted es salvo o salva? Sin embargo, aunque usted y yo somos salvos, necesitamos entender que hay áreas de nuestra vida y hay situaciones que necesitan la intervención de Dios, amados hermanos. Y esto no es ni maldición generacional, ni es obra del diablo, ni nada de esta serie de cosas, porque a veces nosotros como creyentes tapamos, cerramos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas, culpando al diablo, culpando a otras personas y dejando de vernos a nosotros mismos y de ver nuestra responsabilidad en el asunto. Yo estaba lleno de soberbia y eso fue lo que el Señor me hizo ver. Por lo tanto, yo necesitaba y sigo necesitando la intervención de Dios. A eso es lo que yo le he llamado acciones de salvación. Porque aquí ciertamente que interviene Dios, pero yo debo reaccionar, yo debo hacer algo, yo, de manera personal. Debo hacer algo. Yo no puedo esperar un milagro de Dios. ¿Sabe cómo viene el milagro de Dios? Iluminándome. Como dijera el salmista, envía tu luz y tu verdad. Y el Señor envía su luz y su verdad. Sigo trabajando con ese tema del orgullo, hermanos, y de la soberbia. Porque el orgullo tiene muchos ropajes. El orgullo se viste de muchas maneras. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu mujer, déjeme conducir que yo sé para dónde voy. y le dice la mujer, está perdido mi hijo, está perdido mi amor, o papi, o gordito, como usted le quiera decir, por ahí no es. Que te calles que yo sé para dónde voy. Puro orgullo, hermanos. Y como ese, hay muchos otros ejemplos de el orgullo. Necesitamos acciones de salvación que nazcan de nosotros mismos. Pero que realmente, si no es Dios el que las pone en nosotros, nada va a pasar en nosotros. Porque Él es el Salvador. Él es el que nos hace ver, nos hace oír y nos hace entender que necesitamos reaccionar en la vida. Reaccionar en la vida, hermanos. No podemos seguir con las manos cruzadas diciendo es que yo soy así. No, es que yo no soy así. Es que yo me resisto a ser así. Que es que yo soy gritón. ¿Quién dijo eso? Que es que yo me enojo fácil porque así es mi familia, así era mi papá, así era mi mamá. No, ¿quién dijo eso? Eso sí son mentiras del diablo, ¿eh? Necesitamos reaccionar y decir, ¿qué voy a hacer yo con este enojo? ¿Qué voy a hacer yo con esta soberbia? ¿Qué voy a hacer yo con este orgullo?
¿Qué voy a hacer yo con esta malicia? ¿Qué voy a hacer yo con esto de estar juzgando a la gente todo el tiempo? Criticando a la gente todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer yo con esta realidad llamada pecado? Necesitamos acciones de salvación. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es una carta pastoral o una carta personal. Voy a volver a repetir, porque yo la última vez que estuve aquí hablé de 2 Timoteo capítulo 1 versículo 2 Timoteo capítulo 1 versículo 1 al 7, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ahora voy a hablar de 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 14. Acciones de salvación. Entonces, Timoteo escribe 2 cartas. La primera carta la escribió para darle instrucciones a Timoteo sobre aquello que debía hacer en la iglesia de Éfeso, que ya también le recuerdo, Éfeso era una ciudad principal, pero era una ciudad muy complicada, porque era la ciudad donde estaba el templo de Diana de los Efesios, que era la diosa de la fertilidad, que era una mujer llena de senos por todos lados. Y era también la diosa de la casa, por cuanto pues la ponían con unos perros ahí a sus pies. Y a los pies de Diana de los Efesios se cometían, el culto a ella era un sinnúmero de inmoralidades sexuales. Entonces de ahí que Efesios habla de la familia, ¿no? Ustedes recuerdan que la mujer se someta al marido y el marido se someta también a la mujer, y los hijos a los padres y los padres a los hijos, y los empleados a los empleadores y los empleadores a los empleados, porque era una ciudad insumisa. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo le escribe la primera carta de instrucciones a un hombre que era joven y un hombre que era tímido y un hombre que le estaba superando, o quizás le había superado esa responsabilidad. De ahí que Timoteo termina, como recuerdan el hermano aquí que vino ciego, y ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Porque se estaba apagando el fuego del don de Dios que había en Timoteo. Y por eso entonces el apóstol Pablo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aunque el espíritu de cobardía sople y nos quiera apagar, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Por lo tanto, te aconsejo acciones de salvación. Y la primera era que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Quién tenía que avivarlo? ¿Dios o Timoteo? ¿Pablo o Timoteo? ¿La iglesia de Éfeso o Timoteo? ¿Quién tiene que avivar el fuego de Dios que hay en ti? ¿Quién? Yo. Es mi responsabilidad. Porque yo mismo produzco de que se vaya apagando. Yo mismo. Así que la vida espiritual es responsabilidad personal, amados hermanos. 2 acciones más de salvación. Primero, no te avergüences. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esa es la primera acción de salvación que tenía que aplicar ¿quién? Timoteo. Segunda acción de salvación, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y tercera acción, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 3 acciones de salvación. Amén. Le invito a abrir su Biblia entonces en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y voy a leer hasta el versículo 12 y luego continúo. Primera acción de salvación: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Dice así:
Versículo 8 de 2 Timoteo capítulo 1. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. El Señor nos salvó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia fue dada ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Estaba preso el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Padezco esto. Estaba encadenado, pies y manos en cadenas, amados hermanos. Pero no me avergüenzo. Le está diciendo a Timoteo, no te avergüences. Y él está preso. Y le dice, yo estoy preso, estoy en cadenas, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque yo sé a quién he creído. Y yo estoy seguro que aquel en el quien he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amados hermanos, usted y yo estamos llamados a no avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarnos de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ha sentido usted alguna vez vergüenza? Cuando usted trabaja en una empresa que es una empresa de mala fama, cuando es una empresa que roba a los trabajadores, que explota a los trabajadores, cuando es una empresa que usted se mete, por ejemplo, a las redes sociales y encuentra todo el tiempo la manito así, ¿usted se sentiría orgulloso de trabajar en esa empresa? Usted se avergonzaría, ¿verdad? En el Señor usted y yo estamos llamados a no sentir vergüenza, porque es que nuestro Dios no es Dios para tener la manito así. Nuestro Dios es para tener la manito, el dedo así. Porque nuestro Dios, amados hermanos, Él es el Señor. Y sabe usted una cosa, amados hermanos, la vergüenza es el resultado de la ignorancia. De la ignorancia. Cuando uno no sabe en quién ha creído, uno tiene todo el derecho a avergonzarse. Si usted y yo no conocemos a Cristo, amados hermanos, usted y yo nos vamos a avergonzar de Cristo. Pero si usted y yo entendemos quién es Dios, quién es Cristo, lo que ha hecho Cristo por nosotros, usted y yo no tenemos por qué avergonzarnos. Usted y yo estamos llamados a dar testimonio del Señor. Y usted y yo estamos llamados también a participar de las aflicciones por el Evangelio. Porque es que el Evangelio también produce muchas aflicciones. ¿Usted ha vivido alguna aflicción por el Evangelio? Seguro que sí. Nosotros esperamos que aflicciones por el Evangelio sea que nos escupan, que nos golpeen, que nos tiren una piedra y nos revienten la cabeza. ¿Cierto? Esperamos que eso pensaríamos que esas son aflicciones. Sí, son aflicciones. Pero también aflicciones, amados hermanos, es, por ejemplo, el día de ayer tuve un problema en la empresa. Tuve una dificultad en la empresa. Y otra vez volvió a salir el famoso orgullo del que les hablaba en mis prácticas de conducción y en mis exámenes de conducción. Y es que una de mis compañeras me gritó, Nicolás, pero me gritó delante de toda la gente. Me habló muy duro. A mí, hermanos, no me gusta que me griten. Yo necesito que Dios intervenga en mi vida para que de tal manera que
cuando alguien me grite, yo pueda responder con una sonrisa así. Me decía. Pero es que cuando me gritan, hermano, yo... ¿Qué pasó? Nicolás. Y como me habló así de duro, yo soy un morenito, pero creo que me volví muy pálido. Porque la miré a los ojos y yo le dije, ¿sabes qué? Cálmate, bájale. Pero le hablé así firme y molesto. Y como me molesté, mi corazón se cerró. Porque cuando uno se molesta, el corazón se cierra, hermanos. Entonces yo seguía haciendo mi tarea y me dijo, es que como no me escuchas, yo le dije, ¿y qué es lo que tengo que escucharte? Y seguí. ¿Te das cuenta que no me escuchas, Nicolás? Entonces dígame, ¿qué es lo que tengo que escuchar? Y me dio una explicación. Hermanos, es como si yo me hubiera desmayado, ¿sí me entiende? Me sentí tan mal porque yo dije, por causa mía, por mi reacción, por mi orgullo, por mi soberbia, nuestro ambiente el ambiente de mi compañera y yo, el ambiente laboral se está dañando. Y luego me dijo, ella tomó la iniciativa y me dijo, Nicolás, y si te he molestado, pues entonces discúlpame. Ella, yo no, ella. Y no te vuelvo a decir nada. Porque eso es lo que pasa, ¿sí o no, hermanos? No te vuelvo a dirigir la palabra. Dejo de ser tu madre. Olvídate que tienes mujer. ¿O no? ¿No les parece? ¿No les suena conocido? Se cierra el corazón, se cierra la boca, se cierran los oídos y estamos en peligro. Y somos evangélicos. Y somos creyentes. Hermano, por favor, bajemos esa tensión. Bajemos esa tensión porque a veces nos sentimos nosotros que estamos como si estuviéramos en el infierno. Y nos descalificamos tanto que decimos definitivamente el evangelio no es para mí. Esto es para gente tan perfecta que yo no lo soy. Mire, el evangelio es para usted y para mí. Personas imperfectas que necesitamos la intervención del Señor. Porque si no, usted y yo vamos a vivir de fracaso en fracaso y sin esperanza. Estamos frente a un Timoteo que se estaba equivocando, ¿o no? Frente a un Timoteo que estaba apagando el fuego del don del Espíritu de Dios que estaba en él. Timoteo, que era el sucesor, sería el sucesor del apóstol Pablo, que para esta segunda carta él dice, yo sé que me van a matar. Es mi segundo juicio y yo sé que aquí, y efectivamente, al apóstol Pablo, fue la última carta que escribió, porque después de esto, después de esta carta lo decapitaron. Amados hermanos, bajémosle la atención, amados hermanos. Por favor, coloquemos los pies sobre la tierra. Esto no es para personas que caminan por encima del aire, que no se equivocan. Como esas películas de Jesús, la primera, no sé si usted vio esa primera película. Cuando yo estaba pequeño, imagine usted. Cuando yo estaba pequeño. O sea que hay gente que nunca la vio. El mártir del Calvario, ese Jesús que así, hablaba así todo suavecito. No. Jesús es Jesús, persona, se hizo hombre. Fue tentado en todo, dice, pero no se dio a la tentación. Pero fue tentado en todo. Pedro se equivocó, negó al Señor y estaba con Jesús. Pedro fue llamado, Pablo le llamó la atención a Pedro, al apóstol Pedro. Amados hermanos, a pesar de todo esto, usted y yo tenemos que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe dónde está el testimonio? En que usted y yo podamos también reconocer que nos hemos equivocado. Yo luego le dije a la chica, ¿sabes qué? Perdóname, porque yo me equivoqué. Perdóname, porque yo me equivoqué. Hermanos, el perdón es liberador. Y vuelven a restaurarse las relaciones. Pues terminamos bien porque nos volvimos a sonreír, volvimos a hablar. Ella siguió golpeándome porque le gusta golpearme de vez en cuando. Y bueno, pues que me siga golpeando. Si me golpea, la cosa va bien. Si deja de golpearme, la cosa va muy mal.
porque quiere decir que está muy distante. Gracias al Señor, hermanos. Esas son aflicciones por el Evangelio. No solamente recibir una pedrada en la cabeza, es también esto, es el saber que, mira, hermanos, que nosotros estamos llamados a vivir de tal manera que en nosotros se vea Jesús. Y también Jesús se ve cuando nos equivocamos. Porque ¿qué vamos a hacer con el error? No podemos quedarnos con el error. Tenemos que venir y pedir perdón y pelear y trabajar en la restauración de nuestras relaciones, amados hermanos. El Evangelio es para no avergonzarnos. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque él sabía que era el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto que pareciera debilidad es poder de Dios, amado hermano. Estar en la cárcel, encadenado, pareciera debilidad, ¿o no? Pareciera debilidad, pero ahí está el poder del Señor. Lo que para nosotros aparentemente es debilidad, en el Señor es poder de Dios. Que usted y yo podamos acercarnos y restaurar, eso no es debilidad, es poder de Dios. Que usted y yo podamos asumir que nos hemos equivocado delante de la esposa, delante del esposo, delante de los hijos, eso no es debilidad, es evangelio, es poder de Dios para salvación. Es algo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cuándo? Ya, ahora, hay que hacerlo, porque usted y yo damos testimonio de Jesucristo y usted y yo tenemos que aprender a sufrir las aflicciones por el Evangelio, por cuanto las aflicciones no son ni un castigo, ni una miseria, ni son el fracaso. Las aflicciones son parte del Evangelio. Y el apóstol Pablo en otro lugar dice, yo estoy llamado a completar las aflicciones. A completar las aflicciones. Es que aflicción aquí significa sufrir penalidades, pero no solo, sufrir penalidades en la unión y en la compañía de otros hermanos. Primera acción, no te avergüences de dar testimonio del Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Amén. Y ahí hay un contenido supremamente poderosísimo que usted lo invito a volverlo a leer. Nos salvó el Señor y nos llamó con llamamiento santo. Y sobre nosotros ha sido derramada la gracia del Señor manifestada en Jesucristo. Cristo es la gracia de Dios que nos ha sido dada a nosotros los creyentes. Y Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Es decir, la existencia interminable a través de Jesucristo. Amén. Segunda acción, versículo 13 del capítulo 1 de segunda Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y yo he traído este colador, amados hermanos, porque este colador, usted bien sabe, la pregunta mía, ¿este colador podría retener agua si yo vacío este vaso ahí? ¿Cierto que no? Hombre. El apóstol Pablo le está diciendo, en mis palabras, le está diciendo a Timoteo, mira, no seas el hermano colador. No seas un creyente colador. Es más, un creyente colador no es creyente. Usted y yo no estamos llamados a ser un colador. Es decir, a oír la palabra del Señor, pero nada queda. No. Usted y yo estamos llamados no a ser coladores, que leen la palabra de Dios, pero no se les queda nada. Y una cosa es el asunto de la memoria, pero sabe que la memoria se puede ejercitar, ¿o no? La memoria se puede, tengamos los años que tengamos. Ahora yo sé, yo todavía no tengo 70, ni 80, ni 90 años. Yo sé, yo trabajo con abuelos y sé que se les olvidan las cosas muy fácil a los abuelos de 80 y de 90 años. Es más, mi abuela me decía, hijo, pregúnteme qué comí
¿qué almorcé? Y no sé qué almorcé. Y hacía media hora había almorzado. Pero luego me decían, pero hijo, usted me debe 50,000 pesos. Se acordaba de la deuda, pero no se acordaba del almuerzo. Hermanos, usted y yo estamos llamados a retener la forma de las sanas palabras. Retener la forma de las sanas palabras. En otras palabras, usted y yo estamos llamados a ser un recipiente y no un colador. Recipientes a través de los cuales fluya. Este es un recipiente cerrado, pero usted y yo estamos llamados a ser un recipiente a través del cual fluya la palabra de Dios hacia otros. En otras palabras, amados hermanos, usted y yo tenemos que hacer el ejercicio de acercarnos a la voz de Dios. El evangelio no es venir a la iglesia. Venir a la iglesia es la manifestación del evangelio en mí. Yo vengo a la iglesia porque yo creo en Jesucristo y porque soy evangélico, porque vivo el evangelio, por eso sé y entiendo que debo asistir a la iglesia, debo venir a la iglesia, debo congregarme con mis hermanos. Pero el congregarme es un resultado. Mi salvación, amados hermanos, está aquí, en la voz de Dios, en la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que retener la palabra de Dios. No que la palabra de Dios llegue a nosotros y pase porque hermanos coladores, sino que la palabra de Dios llegue a nosotros, permanezca en nosotros y a la vez usted y yo podamos bendecir a otros. Retén la forma de las palabras, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La palabra del Señor. ¿Sabe por qué se le olvida a uno la palabra del Señor? Porque uno la lee de vez en cuando. ¿Es así o no? ¿Seguro que es así? Usted que conduce, ahora yo que estoy conduciendo, pues bueno, hablemos ya. De igual a igual. Usted que conduce todos los días para su trabajo, ¿a usted se le olvida la ruta? ¿Se le olvida la ruta? Todos los santos días de su vida como obrero, ¿a usted se le olvida la ruta? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque usted camina en ella todos los días. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Cómo se me va a olvidar aquella palabra que yo escudriño todos los días? Y no es un minutico. No es un minutico, hermanos. Yo en esto quiero insistir. No es un minutico, ni es un versiculito. Porque a veces el versiculito, amados hermanos, nosotros nos autoengañamos diciendo es que ya leí la Biblia, es que leí un versiculito. La promesa de Dios para mí. Y sabe que nos aferramos a aquellas promesas que nos hablan cosas bonitas, ¿sí o no? Pero ignoramos que hay promesas fuertes que nos hablan también de castigo. Mire, necesitamos, amados hermanos, retener la palabra del Señor. Y si usted y yo somos personas que tenemos la disciplina de leer la palabra de Dios, de sacar el tiempo para oír la voz de Dios, de escudriñar las Escrituras, ¿sí? Escudriñar las Escrituras no se hace en un minuto, ni en 5 minuticos, ni siquiera en una horita. Escudriñar las Escrituras requiere tiempo. Y que la palabra del Señor se convierta en nuestra delicia, en nuestro gozo, en nuestra alegría, en nuestra mayor necesidad. Tenemos que llegar allí, en enamorarnos de la palabra del Señor. Usted y yo dejaremos de estar hablando lo que no debemos hablar. Y eso está relacionado, el guardar la palabra, el retener la palabra del Señor está relacionado con la siguiente acción de salvación. Primera acción de salvación es, ¿cuál? No te avergüences de dar testimonio del Señor, sino sufre penalidades por el Evangelio. O sufre, si no participa de las aflicciones por el Evangelio. Segunda, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y tercera, versículo 14, guarda
el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aquí traje una llavecita de esas viejitas, de esas antiguas. Guarda, échale llave a ese buen depósito. Échale llave a la doctrina, la sana doctrina. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que obrar en nosotros, amados hermanos. Y usted y yo tenemos que convertirnos en guardianes de la sana doctrina. De la sana doctrina. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque todos nosotros somos enseñados y somos enseñables. Todos nosotros. Y aprendemos la sana doctrina, pero también corremos el peligro de aprender la mala doctrina. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Y usted y yo necesitamos entender también, amados hermanos, que la sana doctrina es muy escasa y que usted y yo estamos llamados a guardarla y a compartirla en medio de un mundo que está predicando continuamente la falsa doctrina. Ideas equivocadas. Ideas equivocadas. Hoy una chica queda embarazada, ¿y qué pasa con la chica que queda embarazada? ¿Qué es lo primero que piensa? Si, por ejemplo, tuvo relaciones con su novio y quedó embarazada. ¿En qué es lo primero que piensa? En abortar. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuáles son las ideas de esta sociedad? ¿Ah? Número 1, tu cuerpo es tuyo y tú decides. Número 2, lo que hay en tu vientre es ¿qué? Es una masa, es un feto, es una masa. No te preocupes. Ahí no hay vida. Ahí no hay vida. ¿Y eso lo dicen cuándo? Todo el tiempo. ¿Sí o no? Todo el tiempo. ¿Qué pasa con la sociedad? La sociedad termina diciendo amén. O sea, así sea. Así sea. ¿Y cómo termina hablando la sociedad? De igual manera. Que familia no solamente es un hombre y una mujer, que familia pueden ser dos hombres. Dos mujeres, una familia. Antes se decía que los hijos no son de los padres, sino del Estado. Que así sea. Porque hay una doctrina. Sociedades adoctrinadas. Por eso la iglesia, usted y yo, de manera individual, de manera personal, necesitamos ser guardianes de la sana doctrina. Guardianes de la sana doctrina. Pero ¿cómo ser guardianes de la sana doctrina si no leemos la palabra y si no la escudriñamos? Y si nos conformamos con cualquier momentito para Dios. Es como si Dios se sintiera comprometido con nosotros porque le hemos dedicado un momentito al Señor. Te he dedicado, Señor, este tiempo de sacrificio. Ay, no, pues qué víctima. No, qué héroe. No. La palabra de Dios es un privilegio que Dios nos da. Es su revelación para nuestra salvación. Pero un creyente, hermanos, un creyente que no lee la palabra del Señor, que no la vive, que no la comparte, es un creyente, amados hermanos, que está en peligro, está en vía de extinción. Es un creyente que puede fracasar tranquilamente frente al grito de un compañero o una compañera. ¿Seguro que sí? Mire, hermanos, si el Señor no me hubiera salvado a mí, sí, yo hubiera terminado mal con esa profesora, porque en el segundo examen hasta busqué un abogado. Y yo voy a ¿cómo se dice eso? Voy a presentar un recurso de reposición o alguna cosa de esas y me busqué un abogado. Por mi orgullo. Y el abogado me dijo, no pierda tiempo, hombre. Pierda tiempo. Vuelvas a presentar.
vuelva a pagar, vuelva a pagar. Y mi profesora me decía, es que nosotros o pasamos por el aro o pasamos por el cajero. Y el aro es el sistema y es lo que hay. Me decía, es lo que hay. Amados hermanos, necesitamos acciones de salvación en nuestra vida. Necesitamos saber en quién hemos creído. Y saber en quién hemos creído, amados hermanos, solo es posible otra vez a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Y aquí podemos sacar las excusas que queramos. No tengo tiempo, es que me olvida, no tengo memoria. Otra vez, mientras más recorramos este camino de la palabra del Señor, más vamos a conocer el recorrido. Más vamos a reconocer la voz de Dios. Nuestras oraciones no seguirán siendo oraciones pobres. Serán oraciones, hermanos, maravillosas. Porque nos gozamos en Dios. Nos gozamos en Él. Amén. Seremos servidores. Aquí o en la puerta o donde sea. Servidores con peso, con contenido. Servidores con autoridad. Porque entenderemos que servir no es simplemente dirigir o presidir una actividad. Eso de dirigir o presidir una actividad, hermano, eso es muy cansón, eso es muy aburridor. Mire, eso se vuelve hasta harto. Harto. Y uno termina negociando el privilegio de servir por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Y uno termina hasta levantándose contra sus pastores. Oye, pero ¿y entonces? Pero este señor, ¿qué? Este señor entonces, ¿qué quiere manejar mi vida? ¿Mi tiempo? Es que no servimos a ningún señor aquí. Servimos al Señor de los señores. Rendimos culto a Él. Pero tenemos que sumergirnos en la voz de Dios. Necesitamos esas acciones de salvación, amados hermanos, para que Dios intervenga en nosotros. Amén. Bueno, pues ahora que salgamos de este lugar, que el Señor, si nos ha hablado, pues entonces hay que hacer algo, hermanos. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo con el orgullo, con la ira, con la gritería, con el enojo, con la malicia, con la inmoralidad. Hay que hacer algo. Y esto es una responsabilidad y un trabajo personal. Amén. Yo creo que he sido claro, ¿verdad? Pues ya está. A trabajar se dijo, hermanos. A poner por obra la palabra del Señor. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si hay que, no sé, cortar el Facebook, córtelo. El Instagram, córtelo. El TikTok, córtelo. Hay creyentes que son muy buenos haciendo TikTok para que la gente se ría. Que usted haga TikTok para que la gente conozca a Cristo. Reflexione sobre su eternidad y venga a Jesús. Revisemos nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y gracias por mostrarnos que somos personas que estamos en proceso de crecer y de madurar y de conocerte a ti, porque nuestra madurez y nuestro crecimiento es el resultado, debe ser el resultado de caminar contigo. Si no caminamos contigo, Señor, no hay crecimiento, no hay madurez. Habrá estancamiento, habrá esterilidad y estaremos llamados, Señor, a desaparecer, a extinguirnos. Necesitamos, Señor, esas acciones de salvación que, Señor eterno, nosotros mismos, por la luz que tú envías a nuestra vida, nosotros mismos, Señor, tomemos la iniciativa de hacerlas. Porque nosotros mismos hemos tomado la iniciativa de que el Espíritu Santo
el Espíritu de Dios, el fuego del don del Espíritu Santo de Dios en nosotros, se vaya apagando por esas acciones que no son acciones de salvación, sino de perdición. Y necesitamos venir a ti, Señor. Hoy oro, Señor eterno, que tú nos guíes y que tú nos guardes, Señor, para no avergonzarnos de ti, sino participar de las aflicciones por el Evangelio. Que tú nos ayudes y que tú seas guiándonos para retener la forma de las sanas palabras, para retener tu voz en nuestro corazón. Y que tú nos guíes y nos fortalezcas para guardar el buen depósito por la obra de tu Espíritu en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas.